Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Palabra sobre el Mundo, Eduardo Dinotto, por la oportunidad de compartir la palabra por este medio. Queremos ver hoy dos respuestas dadas por nuestro Señor Jesucristo con la inteligencia, con la excelencia, con la sabiduría que solo el Espíritu de Dios puede proveer a una persona que anda de la mano de Dios y del conocimiento de nuestro Padre. Maravilloso. Cosa que también está disponible para nosotros. ¿Querés ser sabio? ¿Querés ser inteligente? ¿Querés ser sagaz? ¿Querés ser despierto? Andemos de la mano de Dios y de esa manera vamos a poder tener todos estos atributos y todas estas cualidades que nos son tan necesarias para andar por la vida. Nuestro Señor Jesucristo constituye el ejemplo más excelso, más perfecto de pensamiento y de conducta. Siempre tuvo en su ministerio la respuesta justa, la respuesta apropiada, la respuesta contundente para todo tipo de situación. Siempre con esa manera de conducirse tan sabia, tan particular, que solamente puede, como decíamos recién, practicarse por medio del Espíritu de Dios, de andar por el Espíritu de Dios en su sabiduría, en su conocimiento aplicado. ¡Qué maravilla! Eso está disponible también para nosotros porque nos hace falta. No para que seamos más importantes o más sabios, no, porque verdaderamente necesitamos sabiduría, conocimiento de Dios y una manera de conducirnos acorde a como Dios desea que nos conduzcamos en la vida, para que nos vaya mejor y para que toda nuestra vida sea de provecho propio y de provecho para los demás. Entonces, a conocer, a estudiar, a aprender y a practicar la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros seamos un Señor Jesucristo caminando sobre esta tierra. Que eso era lo que Dios quería, y eso es lo que Dios quiere, y lo que nadie esperaba. Vamos a ver dos pasajes en la vida del Señor Jesús. Dos pasajes en los que Él, durante su ministerio de enseñanza y de acción, manifestó en todo momento esa sabiduría, esa sagacidad, esa inteligencia propia del libro de Proverbios, proveniente de nuestro Padre. Vamos a ir al primer caso. El primer caso lo tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a Lucas capítulo 5, por supuesto, donde tenemos un relato maravilloso. En el versículo 17, muy conocido. Dice, aconteció un día, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 26. Aconteció un día que él, el Señor Jesús, estaba enseñando y estaban sentados, dice los fariseos, pero dice el texto, estaban sentados fariseos y doctores de la ley. Doctores de la ley que tenían que ser escribas o intérpretes de la ley, porque para interpretar la ley había que saber leer y escribir, ¿cierto? Perfecto, los cuales habían venido de todas las aldeas, en realidad desde toda aldea, así en general, de toda aldea, de Galilea al norte, de Judea al sur, de Jerusalén, que está en Judea, o sea, habían venido de Jerusalén. Habían venido de Jerusalén, la crema de la crema, había venido lo más importante, de la misma ciudad de Jerusalén. ¿A dónde habían ido? Habían ido a Capernaum. Capernaum, en ciudad costera, al norte del mar de Galilea, que era la ciudad de Pedro y Andrés, donde vivían ellos y trabajaban como pescadores. De toda aldea, de todos lados habían venido. Y el poder del Señor, el poder de Dios, el dunamis curium, dice, estaba en, no con él, sino en él, en el Señor Jesucristo, para sanar, para curar, para ministrar sanidad. Esa es la palabra. Había allí maestros, intérpretes de la ley, que necesariamente, como decíamos, tenían que ser gente entendida. Versículo 18. Y miren, dice el texto, miren, ¿se acuerdan de la enseñanza de Ezequiel, que en hebreo era Giné? Miren, presten atención, vean lo que va a pasar, miren qué bueno. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla, en un lecho, una especie de camilla, a un hombre que estaba paralítico, que estaba inmovilizado este hombre, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? Del Señor Jesús. Muy bien. El hombre estaba en una camilla que, según destaca la Companion Bible, no era una camilla de un pordiosero, era una camilla tipo A, digamos. Una camilla no de un hombre pobre. Un detalle que destaca la Companion Bible. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo, o sea, cómo ponerlo, porque estaba lleno de gente,
a causa de la multitud, de la muchedumbre, ¿saben lo que hicieron? Subieron encima del techo, mirá vos, se treparon con el paralítico en su camilla, por las paredes, no sé por dónde, se treparon al techo, abren el tejado, por el tejado a través de las tejas de barro, dice, y le bajan con el lecho y todo al pobre hombre ahí que andás a ver cómo iría, y lo ponen bien delante de las narices del Señor Jesús. Toma, acá te ponemos esto, a ver qué hacemos aquí con este pobre hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué fe! ¿Qué actitud, qué acción? De cualquier manera lo queremos poner a nuestro amigo delante del Señor Jesús para que Él lo sane. ¡Qué bárbaro! ¿Qué atropello podría haber pensado el Señor Jesús ahí? Están rompiendo la casa, van a tener que pagar por este arreglo del techo. ¿Qué están haciendo? Es una locura. Él vivía ahí, seguramente era la casa de Pedro. Él estaba morando ahí. Me están rompiendo la casa, paren un poco. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Indica el texto que lo pusieron en medio de todos los presentes, justo mismo frente delante de Jesús. Versículo 20. Jesús, en lugar de recriminarles que le estaban rompiendo el techo de la casa de Pedro, al ver, versículo 20, la fe, la pistis de ellos, él dijo, en general, hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Asombroso. Es una respuesta a una acción que se le presenta, le ponen un paralítico delante de los ojos y él responde de la siguiente manera: hombre, tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilla! Se detuvo a observar la fe de estos hombres, tanto de los amigos como del mismo paralítico, porque dice, al ver la fe de ellos, la pistis de ellos, del conjunto, del grupo, eran 5. Eran 4 amigos y el paralítico. 5. Tus pecados te son perdonados. Muy bien. La fe grupal, la fe de este grupo, contribuyó enormemente a lo que estaba por suceder. Tus pecados te son perdonados. Maravilloso. Está dado en un tiempo verbal llamado aoristo en el griego, que es como decir, para explicarlo rápidamente, tus pecados han sido perdonados y permanecen perdonados. Yo no sé qué pecados habrían, los pecados que cometa contra Dios, por supuesto. No, contra Jesucristo no cometió ningún pecado este hombre que nosotros sepamos. Era la primera vez aparentemente que venía. Pero él expresa que los pecados que él ha cometido han sido perdonados. ¿Ante quién? Los pecados ante Dios. Los pecados que ha cometido ante Dios. Han sido y permanecen perdonados. Perdonados, acá es la palabra liberados, sueltos, remitidos, dejados ir lejos. Tus pecados acá no están más, se han ido. ¡Qué maravilla! Yo me pongo en el lugar de este hombre a veces, cuando leo este relato, y me imagino yo que tenga yo frente a mis ojos al Señor Jesús que me diga, Robertito, tus pecados te son perdonados. Y yo me caigo de espaldas. No obstante, lo que la palabra de Dios nos dice actualmente es que en Cristo Jesús nuestros pecados han sido perdonados. Hay gente que a veces tarda un poco más en entender estas cosas. No sé por qué. Te cuesta tanto disculparte, sacarte las culpas, aceptar la gracia del perdón de Dios. No, es necesaria, es importante para que seamos sanados. Es importante que todo el mal que mora en nosotros, la culpa, la condenación, la pecaminosidad que tenemos encima, despojarte de eso, limpiarte, sentirte limpio porque el Señor Jesucristo nos ha limpiado. Así que bueno, yo no sé en este caso de este hombre, bajo la administración de la ley, en el periodo de ministerio del Señor Jesucristo, cuando todavía estaba vigente la ley, el cumplimiento de los mandamientos, no sé qué alcance habrá tenido, pero sí por lo menos puedo decir que hasta ese momento los pecados que cometiera o que haya cometido, que hubiere cometido, le habían sido eliminados, borrados, apartados, echados lejos de aquí. Basta de pecado, estás limpio. Entonces, versículo 21, los escribas, acá les llama escribas. Como decíamos antes, porque sí, eran intérpretes de la ley, sabían leer, sabían escribir. Los escribas y fariseos comenzaron a cavilar.
¿quién es este que habla blasfemias? Porque ellos hablaban así, ¿viste? Así, cavilaban, murmuraban. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo el Dios, el Padre? Claro, no les gustó esto, hablaban mal esta gente ahí con una mala intención. Bueno, les había llamado la atención, por supuesto. El único Dios es el que puede perdonar pecados. Dios es el único. Claro, ¿cómo es que este hombre viene a declararle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? Un problema, una preocupación. Ellos cavilaban, ellos murmuraban, maquinaban, cuestionaban, de alguna manera. Versículo 22. Versículo 22. Versículo 22. Jesús, entonces, conociendo epignosis, epignos, conociendo muy bien, porque Juan, el Evangelio de Juan, en los últimos versículos del capítulo 2, nos dice que él sabía lo que había en el corazoncito del hombre. Él conoce a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Porque estudió? No, no estudió. Porque Dios le enseña, Dios le da información, Dios le da sabiduría tal que Él te mira a los ojos y sabe lo que estás pensando un poco más, casi. No sé si sabrá lo que estás pensando, pero sabe muy bien cuál es la intención de tu corazón. Porque para nosotros es necesario, es una herramienta poderosa, necesaria, imprescindible, tener ese conocimiento de parte de Dios para tener una noción del mundo que nos rodea, de la gente que nos rodea. Tenemos que estar despiertos, despabilados espiritualmente, atentos a la voz de Dios que nos dice ante quién estamos parados. Lo necesitamos y el Señor Jesucristo lo necesitaba también. Entonces, versículo 22, los dos patitos, desconociendo muy bien los pensamientos de ellos, las maquinaciones que estaban teniendo, respondiendo, acá viene otra respuesta, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones, muchachitos? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Y acá viene la bomba, acá viene el puntapié. Acá viene el directo al hígado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Para vos qué es más fácil? Bueno, para mucha gente hoy en día podría decir tus pecados te son perdonados. Y quedamos bien. Mucha gente lo dice. Hijo, te absuelvo de tus pecados. Claro, total, perdonar pecados es prerrogativa de Dios. Yo no intervengo, le echo el paquete a Dios. Entonces puedo decirle a cualquiera, tus pecados te son perdonados. Tal vez para muchos sea más fácil eso, que depende de Dios, que decirle a un paralítico, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, pero que el paralítico se levante, tome su lecho y se vaya a su casa. Ahí te quiero ver. Eso ya no es tan fácil. Ahí necesitamos revelación de Dios, ahí necesitamos la creencia del paralítico y necesitamos de nuestra propia creencia toda esa conjunción de cosas para que el milagro de sanidad ocurra. Y ahí ya no estamos no la tenemos tan fácil. No sabemos a ciencia cierta qué será más fácil decir, si tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Menos podríamos determinar eso cuando el que señala semejantes aseveraciones es el mismo Señor Jesucristo. Muchos fariseos echaban fuera demonios, dice Mateo 12, probablemente hayan hecho algún tipo de sanidades, tal vez para ellos haya sido al revés, tal vez para ellos hubiera sido más fácil hacer algún milagro, vaya a saber por qué vía, de decir levántate y anda, no lo sé, no lo sé. Pero este hombre recibe a continuación una sanidad que va a ser ministrada por el Señor Jesucristo. Perfecto, vamos a ver. El Señor Jesucristo demuestra con lo que va a hacer ahora que para Él era lo mismo decir, tus pecados te son perdonados, que decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque Él les va a demostrar que tenía la autoridad de Dios para ambas cosas.
para ambas cosas, y que ambas cosas estaban interrelacionadas. Versículo 24, ¿leímos el 23? Sí, lo leímos. Versículo 24. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, yo, Jesucristo hombre, tiene exousia, tiene autoridad, tiene potestad en la tierra, en ese momento, para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando esa camita, esa camillita, ese lechito en el que estaba, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa haciendo ¿qué? Glorificando a el único y sabio Dios que había dado tal potestad a los hombres. Sin pérdida de tiempo, al instante, de inmediato este hombre se levanta y se va contento, alabando, dando gloria, glorificando, honrando al Padre, honrando a Dios, ni siquiera honrando a Jesús, quien en su humildad y reverencia siempre hizo que toda la gloria fuera para su Padre. Versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios porque no habían visto una cosa semejante, llenos de temor, sí, de temor, de reverencia, de sumo temor, de asombro. Decían, hoy hemos visto maravillas, hemos visto obras maravillosas, hemos visto portentos. Esto no es una cosa de todos los días. Esa palabra maravillas es la palabra paradoxos. Es una palabra que se las digo, es una palabra que indica que es contrario a lo esperado, algo maravilloso, fuera de lo común, cosas extrañas, dicen algunas traducciones, cosas que no vemos todos los días, cosas que no estamos acostumbrados a ver. Perfecto, sobrecogidos de temor, sobrecogidos de asombro, sobrecogidos de respeto, y maravillada esta gente. Perfecto. Hemos visto maravillas. Acá está la respuesta del Señor Jesucristo. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad y tiene autoridad de Dios en la tierra para perdonar pecados, al paralítico le digo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y así como sus pecados fueron perdonados, de la misma manera, en paralelo, este hombre recibe la sanidad ministrada por el Señor Jesucristo, se levanta, toma su lecho y se va a su casa glorificando a Dios. ¡Qué maravilla! En el mismo relato, en el relato correspondiente a este mismo hecho, en el Evangelio de Mateo, dice en el capítulo 9, versículo 8, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado semejante potestad, semejante autoridad a los hombres refiriéndose al Señor Jesucristo. La respuesta del Señor Jesucristo a estos escribas y fariseos que cavilaban los dejó sin palabras, no hablaron más, fíjate, no hablaron más, no dijeron nada más. Es frecuente ver respuestas del Señor que con gran sagacidad y con gran inteligencia se van fuera de la línea de lo normal, se van fuera de lo común, fuera de la lógica esperable, fuera de lo que el hilo de razonamiento o de charla sería lógico, porque él podría haber entrado en el juego de ellos, decir, no, miren, yo digo que tus pecados te son perdonados por tal y tal cosa, y explicarles, no. Él va por su terreno, él descoloca a los demandantes, llevando los pensamientos y el diálogo a su propio terreno. Admirable, por cierto, no cae en las elucubraciones de ellos. En oportunidades, tal como en este caso, él devolvía las preguntas que se le hacían con otras preguntas que ya contenían la respuesta dentro de esa misma respuesta. Jesucristo, el Señor Jesús, admirable sanador, admirable maestro, ejemplo para cada uno de nosotros en cuanto a la simpleza
del andar según el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué es simple? La verdad es que es simple. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo. No puede haber demasiada complicación en andar por el Espíritu de Dios. Es una cuestión de decisión. Es una cuestión de decisión personal. Andar como nos parezca a nosotros o andar atentos a la voz de nuestro Padre, que siempre nos guiará a palabras y a acciones sabias. Así sea, a poner voluntad. Vamos a pasar a Mateo 19 a ver el segundo caso de respuestas impresionantes, admirables del Señor Jesucristo, quien anduvo en esa sagacidad e inteligencia espiritual. Segundo caso. También tenemos que tener en cuenta que estamos bajo la administración de la ley, con la vigencia de los mandamientos y los estatutos que Dios había dado a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera alcanzar justicia a través del cumplimiento de la ley. Capítulo 19 de Mateo. El joven rico, conocida como el joven rico, bien, sí, era joven y era rico, era adinerado. Permiso. Entonces, versículo 16. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, el texto acá en la Reina Valera lee así: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Bueno, acá hay alguna pequeña diferencia, porque él dice, en realidad, vino uno y le dijo, maestro, ¿qué haré de bueno para tener la vida eterna? Acá en Mateo, en los otros evangelios está más como figura acá. Pero acá en Mateo se presenta de esta forma. Maestro, ¿qué haré de bueno para tener vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Ninguno hay bueno sino uno. La palabra Dios no figura acá. Ninguno hay bueno sino uno. ¿Sabés quién? Sí, ya sabés quién. Más, si quieres entrar en la vida, no vida eterna o vida perpetua o vida por siempre, en la vida, porque la vida es la vida es del momento que nacemos hasta la eternidad, eso es lo que quisiéramos todos y lo que Dios procura para nosotros. Claro, ¿por qué la vida? La vida que se termina acá, en el Thanatos, en el fin de la vida terrenal, no, la vida que Dios quiere para nosotros es la vida por siempre. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, porque todavía estamos bajo la ley. El joven le preguntó acerca de obtener esta vida por siempre, y él le responde acerca de la vida. ¿Qué tenía que hacer para entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Cuando le dice guarda los mandamientos, le está diciendo cuida y velá de poner los mandamientos de Dios por obra, o sea, tenés sumo cuidado en hacer eso, en tu manera de conducirte, sé cuidadoso. La palabra griega aquí es tereo, guarda, tené cuidado, o sea, ocupate. Versículo 18, él le dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dijo, acá viene el tema. No matarás, eso es fácil, difícil que alguien mate a alguien. No adulterarás, tal vez era un chico joven, no sé si habría tenido alguna novia o estaría casado, no estaba casado seguramente. No hurtarás, bueno, si era rico no tenía mucha necesidad de hurtar. No dirás falso testimonio, probablemente, esperemos que no lo haya dicho, ya estamos en el terreno de la duda. Honra a tu padre y a tu madre, bueno, perfecto, puede ser que haya sido un chico bien educado en el seno de una buena familia y respetara a su padre y a su madre. De manera lógica, de una manera lógica, en una secuencia lógica, el Señor le cita ciertos mandamientos que era lo que estaba vigente en aquel momento para obtener justicia, para vida perpetua. Pero no le redacta todos los mandamientos. Los mandamientos eran 10. Él le redacta solo algunos mandamientos claves, bien pensados, bien dirigidos para las necesidades de este joven. Recordamos cuáles eran los mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles eran los mandamientos? Los tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Hay algunos que son importantes para este caso.
del joven rico. El primer mandamiento es que hay un solo Dios y no hay otro. El segundo mandamiento es que no hay que honrar dioses ajenos, de ninguna naturaleza. No hablamos de figuritas de madera, hablamos de cualquier cosa que uno ponga por encima de Dios. El tercer mandamiento es el primer mandamiento con condena. Es el primer mandamiento con promesa de condena. No tomar el nombre de Dios en vano, porque no tendrá por inocente Jehová a quien tome su nombre en vano. Mandamiento delicado. El cuarto mandamiento es el del día de reposo, guardar el día de reposo. El quinto mandamiento es el de honrar al padre y a la madre. El sexto, que es el que le cita al Señor Jesucristo a este joven, es no matarás, no asesinarás. El séptimo, no cometerás adulterio, que también se lo cita. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, que no se lo cita. Y el décimo, que tampoco se lo cita, es el de no codiciar la casa del prójimo, ni la mujer del prójimo, ni el siervo, ni su criada, ni ninguna cosa del prójimo. Muy bien. Podemos ver que Jesús le cita el sexto, no matarás, le cita el séptimo, no adulterarás, el octavo, no hurtarás, el noveno, no dirás falso testimonio, y el quinto, o sea, le citó 5 mandamientos, la mitad. Como decíamos, seguramente para un joven de buena familia en Israel, estos mandamientos no fueran demasiado gravosos, pero que se nota, sí, un escalonamiento en la probable dificultad para ser cumplidos. Comenzó por los más graves, que eran los menos probables: no matar, no adulterar, no honrar. Probablemente, viendo al joven, el maestro se haya dado cuenta de que todo esto no ofrecería mayores dificultades para el corazón de este muchacho. Entonces le agrega el corazón de la ley. En el versículo 19, la segunda parte, le dice, como confite, como bonus track, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya es un poquito más exigente. Ya compromete al joven. Lo promete al joven, quien va a responder ahora con una palabra parecida a aquella palabra que Jesús le dijo cuando le dijo, guarda, pon cuidado, ten cuidado y vigilá en hacer la voluntad. En el versículo 20 el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro, cuando dice guardado, usó otra palabra que es filazo. Es decir, bueno, sí, todo esto lo hice, de alguna manera, aparentemente, o sea, lo cumplí, así, pero restándole un poco de importancia. Una respuesta un poco más superficial. Él no respondió, sí, la verdad, he puesto mucho cuidado cada día de mi vida en hacer estas cosas. No, él dijo, sí, yo esto lo hice. Y se apresura, pasando por alto, el decir, no, ya esto ya está todo bien con esto. ¿Qué más me falta? Ay, pobrecito, ¿para qué habló? ¿Qué más me falta? No preguntes más, andate a tu casa. Rápida respuesta del joven, sin detenerse. En todo esto lo he guardado para pasar inmediatamente a preguntar, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Querés más? Te voy a dar más. Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser teleios, completo, pipí cucú 100%, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro, tendrás recompensa en el cielo y ven y sígueme. Así de simple, pone a Dios primero y vení a servir, vení a trabajar. Ah, bien. Teleios, perfecto, completo sin que nada te falte. ¿Qué quería este chico? Bueno, le tocó el punto débil. Al citarle aquellos varios mandamientos, no le citó, por ejemplo, el segundo, que es no tener otros dioses, no le citó el primero, que es poner a Dios primero, no le citó el décimo, que es no ambicionar otras cosas, ¿cierto? Lo dejó para el final, lo dejó para el remate, para el momento exacto en que este muchachito preguntara, ¿qué más? ¿Qué más me falta? ¿Querés más? Acá tenemos más. Siempre hay más de parte de Dios para darnos a nosotros. Y le da esa respuesta contundente
en toda fuerza interpretativa, confrontadora, que no le deja al interlocutor más opción que la de analizar de inmediato su propio corazón. ¿Querés más? Anda, despojate de todo, quítate todo el peso y vení que vamos a trabajar para Dios. Pero claro, Jesús supo de inmediato porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Más vale, Jesús no era tonto. Tenía la sabiduría de Dios. Supo de inmediato lo que albergaba el corazón de este jovencito. Porque él conocía a todos, no tenía necesidad de que nadie le diese cuenta de sí mismo. Él sabía perfectamente. En Marcos 10, en el mismo relato, en el versículo 21, dice: entonces Jesús, agrega acá, le amó a este chico y le dijo, con amor le dijo, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz, tomando tu madero. El Señor está diciéndole estas palabras en un contexto de amor, le está dando la oportunidad, el mejor consejo que este joven pudiera tener para alcanzar justicia. Vende todo, líbrate de ese peso, cámbialo por el peso de tu cruz, ven conmigo, sígueme, y de esa manera alcanzarás la vida que anhelas. Vamos a volver a Mateo en el versículo 22. Mateo 19, versículo 22. Dice en el versículo 22, oyendo el joven, qué pena, qué lástima, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Todavía no estaba preparado este chico. Tampoco estaba preparado. Él amaba por el momento más a sus posesiones, a las que prefirió. El Señor tuvo la inteligencia de darle a este joven la oportunidad de que se diera cuenta, de analizar y de estudiar su propio corazón. Yo, junto con ustedes, seguro que también, esperamos de todo corazón que este muchacho haya llegado a creer en algún momento de su vida y que haya recibido la gracia y el perdón de Dios y que lo tengamos aquel día en su reino. Nos gustaría conocerlo, por supuesto que sí. Porque esto no es una parábola, esto no es un supuesto, esto no es un cuento, esto ocurrió. Ocurrió hace unos 2000 años atrás en las tierras de Judea. Este jovencito adinerado vivió, tuvo su casa, tuvo sus padres, tuvo sus amigos, estuvo como el paralítico del otro relato, frente a frente, cara a cara, con el Señor Jesús hablándole a los ojos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros haber estado ahí? Tuvo la oportunidad de su vida, pero hasta aquellos momentos el chico no estaba preparado todavía para amar a Dios con todas sus fuerzas y ponerlo en primer lugar, o para amar al prójimo como a sí mismo. Hoy en día, la gracia y la misericordia de Dios siguen siendo inagotables. Dios siempre va a buscar la manera de bendecirnos, de hacernos disponible su reino inagotable, interminable. Dios es amor, su Hijo unigénito, el Señor Jesús, el Cristo, fue la imagen de ese amor de Dios a los hombres, dando bendición, dando perdón, dando sanidad, dando la oportunidad a toda persona de alcanzar la salvación. Toda la sabiduría del Señor, toda la capacidad, toda la inteligencia, todo ese servicio capacitado y excelente del Señor Jesucristo estuvieron puestos amablemente al servicio y al beneficio de la humanidad entera. Lo mismo para nosotros. Disfrutemos, capacitémonos, disfrutemos y llevemos esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, usémosla, pongámosla en obra para bendecir a la gente y que todo ser humano que nos rodea por lo menos pueda alcanzar la salvación. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Los quiero muchísimo. Gracias.